Bien hallados a Sintoniza Europa. Yo miro siempre de hablar de temas europeos y difícilmente personales, pero lo que les voy a contar, lo que les voy a compartir, ha sido un calvario, para mí y para otros pasajeros del vuelo a Bruselas. Verán, me vacuné como cualquier otro, en cuanto abrieron la franja de mi edad y tuve inmediatamente mi certificado de vacunación. Políticos y prensa aseguraban que ese certificado de vacunación servía para toda Europa. El QR de este certificado era el que me abría la puerta para viajar por la Unión Europea, o al menos es lo que allí estaba escrito y está escrito en inglés, español y catalán. Así que yo iba tan feliz con mi certificado COVID de vacunación haciendo cola en el embarque. La primera sorpresa es de que no me dejan entrar en el avión sin el COVID de la compañía. Yo creo que el señor del embarque estaba confundido. ¿O no? Y eso lo digo porque muy gentilmente la compañía nos ofrecía a través de su web servicios de PCR urgentes allí mismo. Éramos tantos con el mismo problema que al final, viendo que no saldría el avión, nos hacen pasar a todos. Llegados a Bruselas, en medio del trayecto del camino hacia la salida, un control de amables policías belgas me dicen que el certificado europeo, en mi caso del CatSalut, que no vale, que debo tramitar el suyo, el belga. Lógicamente, el certificado belga está en todos los idiomas oficiales de Bélgica y en inglés. Bien, tramito el certificado belga por internet. Me piden todo tipo de datos personales y médicos, pero en ningún momento comprueban que yo estuviese vacunado. Y me dan en PDF el QR belga, y así llego con horas de retraso a las reuniones que tenía previstas. Llegado el tiempo de volver, afortunadamente con mucha antelación, intenté hacer el check-in. Más de 2 horas intentando hacer el check-in y era imposible. La web no me acababa de admitir los datos que yo le introducía. Para regresar a Barcelona era necesario un QR español y tampoco me admitía el que yo portaba. Pues resulta que España no reconoce los QR que ella misma emite. Además, estaba en un bucle. El QR español, entre los datos personales y de salud que me pedía el asiento que ocuparía, pero no podía tramitar el check-in y no tenía asiento asignado. Así que, al final, tuve que inventármelo. Tampoco me pidieron ningún dato de vacunación. Pero esto no solucionó el problema. Ahora que tenía el QR español, rellenado con todos los datos que yo ni tan siquiera podía pensar que se necesitasen, porque no venían al caso, no podía hacer el check-in. No podía hacer el check-in porque tenía que mostrar físicamente mi QR para que me dieran el resguardo de embarque. Así, con más de 3 horas de antelación, tuve que llegar al aeropuerto y después de 1 hora de cola y enseñar el QR a la señorita de facturación, obtuve el billete de embarque. Billete que, por cierto, ahora dice que hay que estar en la puerta de embarque 2 horas antes. No hubo puerta de embarque hasta 20 minutos antes de la salida, por lo que imagínense la cantidad de zombies sin destino que hay paseando en ese aeropuerto. Llegados al aeropuerto de Barcelona, antes de salir, de nuevo, control de QR. Le dije a la señora que forzosamente me lo pidieron para darme la tarjeta de embarque y que tenía el QR de cuando me pincharon, el belga y el español.
dijo que esto era AENA y que quería el español. Y al final regresé a casa. Por lo que se ve, lo importante es recoger tantos datos como sea posible de los ciudadanos. Y es que aunque sea por Europa, eso es feo. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal activando la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.